Canarias despierta. La independencia como solución. Prólogo. Sacudido por una cruenta crisis económica, el pueblo canario despierta y lucha por sus derechos, por su futuro. Desde hace más de 500 años, nuestro pueblo vive aletargado, abandonado al vaivén de los intereses extranjeros. ¿Cuánto sufrimiento ha causado esta actitud indolente a lo largo de nuestra historia? Hoy, Canarias, quizás más que nunca antes, se encuentra en una difícil situación que nos encamina hacia una inevitable encrucijada, o seguimos dejándonos arrastrar hacia donde los intereses extranjeros nos lleven, como muchas veces en nuestra historia, lo que provocará de nuevo emigración, hambre y miseria, o, por el contrario, tomamos, de una vez y para siempre, las riendas de nuestro país, organizando nuestra sociedad y economía, planificándolas para un futuro mejor. Recursos tenemos, capacidad también, y es una gran oportunidad, la mejor que hayamos tenido nunca y quizás la mejor que tengamos jamás. ¿De qué vamos a vivir? Es lo que la gente se pregunta y es lo que explicamos detallada y concienzudamente en este trabajo divulgativo. Además, intentamos desarmar a los que utilizan la mentira y el miedo para paralizarnos, porque al amo le conviene la docilidad, la dependencia, el servilismo. Las mentiras y el miedo que nos han inculcado ya no se sostienen. La información fluye imparable por la fibra óptica y los satélites y nuestro pueblo ya no es el pueblo ignorante de hace siglos, ahora es un pueblo formado y capacitado, no solo para desmontar el trapiche que las multinacionales, el Estado, sus bancos y sus empresas se están haciendo a costa de nuestros recursos y de nuestro sudor, sino también para enfrentar el futuro con la cabeza alta y en libertad, con capacidad de autogestionarnos y de conseguir el bienestar de toda la población canaria. En este libro abordamos de una manera sencilla pero clarificadora lo que somos, las mentiras que nos paralizan, los problemas que nos acarrea nuestra pertenencia a España, de que vamos a vivir en una Canarias independiente y, por último, hacemos un llamamiento a todos los canarios y canarias que hayan entendido que con el actual estatus político no hay salida para nuestro pueblo y que nuestro futuro está, irremediablemente, en la independencia, a que, cuanto antes, se organicen y se sumen a la lucha por la liberación nacional y social de nuestro país. ¡1. Canarias. El archipiélago canario está situado entre los meridianos 13-19 grados W y los paralelos 27-30 grados N en el Océano Atlántico Centro-Oriental. A 95 kilómetros de la costa noroeste africana y a unos 1.400 kilómetros del territorio europeo más cercano. Está formado por islas de origen volcánico, 7 mayores, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, 4 menores, La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y Lobos, situado al noreste de Fuerteventura, y varios islotes o roques, Roque del Este, del Diablo. Same. El archipiélago canario es uno de los pocos archipiélagos formados por la erupción de volcanes marinos que todavía están activos. Comprende 7.446,6 km superíndice 2 y ocupa un área marítima de unos 100.000 kilómetros cuadrados. Con más de 2 millones de habitantes y una densidad de población cercana a los 300 ha/km superíndice 2, es uno de los países más densamente poblados del planeta. Sus puntos extremos son por el norte la punta de Mocejos, en el islote de Alegranza, y al sur, la punta de la Restinga, en la isla de El Hierro.
Las islas presentan, cada una de ellas, un territorio específico cuyo relieve y desigualdad altitudinal, la disposición radial de los barrancos en casi todas ellas y la orientación de las cumbres son agentes modificadores, tanto en el reparto de las lluvias como en la nubosidad y las temperaturas. Esto explica la aparición de diferentes paisajes y microclimas y la gran diversidad faunística y vegetal. La exposición a los vientos alisios genera en la orografía insular unas condiciones que posibilitan gran variedad de ecosistemas. Poseemos un clima excepcional, valles y barrancos, playas y volcanes, endemismos y una biodiversidad de las más ricas del mundo. La acción del mar ha determinado su conformación, en general escarpadas a barlovento, con llanos costeros y playas a sotavento. Los acantilados y calas en las desembocaduras de barrancos y valles de la zona norte y en las islas jóvenes contrastan con los llanos junto al mar, playas, hables y campos de dunas costeras formadas por materiales de origen orgánico marino, que en muchos casos se superponen o intercalan a materiales volcánicos, sobre todo en las áreas del sur de algunas de las islas, pero con mayor intensidad en las orientales. Según los restos humanos y de hábitat más antiguos hallados por los arqueólogos, podemos situar los primeros pobladores de Canarias en un periodo comprendido según los restos humanos y de hábitat más antiguos hallados por los arqueólogos, podemos situar los primeros pobladores de Canarias en un periodo comprendido entre los siglos VAC y el primer DC. Entre los siglos VAC y el primer DC, provenientes de las tribus Amazigh, bereberes, del norte de África. Probablemente, el poblamiento de las islas se realizaría en diferentes oleadas migratorias, aportando cada una de ellas grupos humanos que, con un mismo origen, conformarían diferentes estratos culturales. La economía practicada por los distintos pobladores existentes en Canarias antes de la conquista fue esencialmente ganadera y agrícola, dirigida al autoconsumo. Sus alimentos fundamentales eran la carne, pescado, leche, queso, manteca, cereales, gofio y frutos silvestres. Siendo la piedra, el barro, la piel de los animales o la madera las principales materias primas para la producción de herramientas, vestimentas y diferentes utensilios. En lo que a organización social se refiere, en general, nos encontramos con sociedades divididas en estratos o grupos sociales que se distinguen entre sí por su diferente nivel de riqueza y grado de apropiación de los medios de producción, fundamentalmente la tierra y el ganado. Además, la religión se basaba en el culto a elementos naturales, principalmente al sol. El transcurrir histórico en libertad del pueblo guanche se vio truncado por la llegada de exploradores, aventureros y conquistadores europeos que a partir de la Baja Edad Media llegan a las costas canarias, iniciándose en 1402 una guerra de conquista que, casi un siglo después, culminará con la integración del archipiélago en el Reino de Castilla. La resistencia heroica de nuestros antepasados al sometimiento por parte de los invasores es un hecho que pervive en la memoria colectiva de nuestro pueblo. El final de la conquista supone el fin de una parte de la cultura y las formas de vida aborigen, muchos de cuyos rasgos persistirán durante años, para sucumbir, con el paso del tiempo, ante la marginación o la persecución que sufrirían aquellos que se empeñaran en mantenerlas y otros se mantendrán hasta la actualidad como una valiosa. La economía colonialista en Canarias pronto se orienta hacia la dependencia y la fragilidad al tener que primar el interés de la demanda europea. En la economía, se implantará la agricultura de exportación centrándose en diferentes monocultivos según la demanda de los mercados europeos, la caña de azúcar, la barrilla, el vino, la cochinilla durante el segundo tercio del siglo XIX, el plátano y el tomate, que perduran hasta nuestros días. La economía colonialista en Canarias pronto se orienta hacia la dependencia y la fragilidad al tener que primar el interés de la demanda europea, de tal manera que por las fluctuaciones de esta dejaba de llegar capital a las islas y se reducían las importaciones viviéndose momentos de escasez y empobrecimiento. La población trabajadora padecía entonces hambre y miseria, lo que obligaba a muchos a la emigración en busca de medios para vivir. En el último siglo, y sobre todo tras la llegada del turismo como nuevo monocultivo, se romperá el equilibrio entre
Los cultivos de exportación y los dirigidos al consumo interno, reduciéndose este último al mismo ritmo que crece la importación, lo que aumenta el grado de dependencia exterior de la economía canaria. Por otra parte, la sociedad canaria irá desarrollándose a partir de la posición que ocupará cada grupo social, propietarios de la tierra, trabajadores sin tierra, pequeños comerciantes, funcionariado, en el proceso de desarrollo económico. En general, se establece una burguesía que, junto con los capitales internacionales, controlarán la exportación del plátano, los tomates y las papas, a lo que actualmente se suma la actividad turística, y junto a ello, la importación de mercancías y el abastecimiento interno. La actitud de esta pequeña burguesía intermediaria isleña, únicamente preocupada por mantener los privilegios que su posición les otorgaba en las sociedades insulares y también frente a las burguesías de otras islas de cara a obtener el mayor número de prebendas del Estado, ha dificultado históricamente la cohesión nacional de nuestro pueblo y ha retrasado la explosión de una conciencia nacional canaria. Es a finales de los años 70 del pasado siglo, tras la dictadura franquista, con la irrupción con fuerza del movimiento independentista y de izquierdas en Canarias, ayudado por la emisión radiofónica desde Argelia de La Voz de Canarias Libre, la inestabilidad institucional del Estado y la legalización y auge de organizaciones políticas nacionalistas, donde se destapa, por primera vez en nuestra historia, la conciencia nacional del pueblo canario, reconociéndonos y reaccionando con una sola voz frente a la represión del Estado y en la búsqueda de un futuro mejor, más libre, más nuestro. El pueblo canario. El canario es un pueblo con más de 20 siglos. Tenemos los pies en África, el corazón en América y la cabeza junto a unas enormes cadenas que rodean nuestro cuello, en Europa. Hemos sido lugar de paso, punto estratégico de referencia, sujeto de emigración y lugar de destino. De origen norteafricano, nos hemos ido conformando a través de la historia con las influencias de los múltiples pueblos con los que hemos tenido contacto, en la antigüedad, los que llegaron del norte de África, probablemente huyendo del Imperio Romano o del desierto, buscando tierras fértiles donde subsistir, los guanches que sobrevivieron y los pobladores europeos y africanos de después de la conquista, y, más recientemente, los cientos de miles de personas que se han establecido en nuestra tierra en las últimas décadas. Este pueblo, mestizo como todos los pueblos del planeta, se refunda día a día, influencia la burguesía intermediaria isleña, preocupada por mantener sus privilegios, ha dificultado históricamente la cohesión nacional de nuestro pueblo y ha retrasado la explosión de una conciencia nacional canaria. Nuestro relieve y clima, nuestro fragmentado territorio y, sobre todo, por nuestra historia común. Somos un pueblo forjado en la necesidad y en los inconvenientes de una situación política que nos ha impedido ser dueños de nuestro propio destino. Somos herederos de los miedos y experiencias traumáticas que nuestro pueblo ha acumulado durante siglos. La masacre y esclavitud en la conquista, la aculturación, la piratería, la explotación colonial, el caciquismo, la expropiación y el expolio, el hambre, Las mentiras de la economía. Dicen que nos mantienen, pero ¿quién mantiene a quién? El discurso del españolismo asegura que Canarias es una de sus comunidades que tiene déficit con respecto al Estado. O sea, que recibimos del Estado más de lo que aportamos. El oscurantismo y la dificultad para acceder a los datos de inversiones y recaudaciones en nuestro archipiélago han hecho que ese discurso haya calado en la sociedad aun siendo completamente falso.
Canarias aporta al Estado más de lo que éste invierte en las islas, y esto ha sido así desde la conquista, y mucho más hoy, en que el desarrollo de la actividad turística en Canarias procura múltiples beneficios a la tesorería española. Canarias, desde siempre, se ha mantenido a base del esfuerzo de sus habitantes, muchas veces frente a la incomprensión del gobierno central, y es un hecho que existe entre los canarios un sentimiento de abandono por parte del Estado y de agravio con respecto a otros territorios, que lejos de diluirse ha aumentado a partir del cambio de régimen con la instauración de la Constitución del 78. Tan solo en los últimos 10 años, España acumula un déficit presupuestario con Canarias que asciende a 6.500 millones de euros, derivados del histórico desequilibrio inversor con respecto a otras comunidades autónomas, la deuda sanitaria, gasto en pacientes españoles, inmigrantes y turistas en hospitales canarios, cifrada en unos 1.400 millones de euros, y el déficit en la financiación per cápita. La inversión del Estado en Canarias se sitúa en 134,80 euros por habitante, frente a los 269,07 euros de la media estatal, algo más del doble. Solo por poner un ejemplo, en inversión de carreteras durante el periodo 2006 a 2010, el Estado invirtió en nuestro archipiélago una media anual por habitante de 83,63 euros, frente a la media estatal de 123,85 euros. Por cada kilómetro de carretera, la inversión en las islas por año fue de 39,71 euros frente a la media estatal de 138,22. En Canarias hemos vivido con la falsa idea de que somos deficitarios. Como si nos mantuvieran y estuviéramos condenados a pedir para vivir, a recibir del exterior lo que nosotros mismos no podemos producir. En Canarias hemos vivido aletargados durante décadas con la idea de que somos deficitarios. Como si nos mantuvieran y estuviéramos condenados a pedir para vivir, a recibir del exterior lo que nosotros mismos no podemos producir. Uno de los fundamentos teóricos de esa afirmación es el informe de la balanza fiscal de las comunidades autónomas, encargado por el Estado en 2005 y que fue publicado a principios de 2008. En él, se especificaba que Canarias recibía más dinero del Estado del que aportaba a su tesorería. En concreto, con la variante de cálculo según incidencia impositiva, el déficit no alcanzaría los 600 millones de euros. Como no, el Estado nos hace la cuenta de la pata y no contabiliza los impuestos que sobre la actividad desarrollada en el archipiélago por cientos de grandes empresas, SACIR, Dragados, Ferrovial, BBVA, FCC, BSCH, Endesa, TUI, Thomas Cook, Riu, Movistar, Vodafone, Carrefour, Mercadona y un interminable etcétera. Tributan, a través de sus respectivas matrices en Madrid, Barcelona, Baleares, País Vasco o en cualquier otro lugar del Estado donde tengan su domicilio fiscal. Tampoco refleja los beneficios fiscales que otorga el Estado a la burguesía canaria, del orden de 1.000 millones anuales, por 4 leyes de deducción de impuestos específicas para Canarias, la Reserva de Inversiones Canaria, RIC, Deducción de Inversiones en Canarias, DIC, Registro de Buques y Venta de Productos Corporales. Hay que destacar que estas prebendas que el Estado da a la burguesía por cuidarles la finca, no solo no han servido para impulsar la economía canaria como anunciaban era la intención, sino que han generado mayores desigualdades al beneficiar tan solo a las familias más poderosas del archipiélago. También hay que tener en cuenta que los gastos generales del Estado, en este estudio, se imputan dividiéndolos per cápita y que gastos como defensa, relaciones exteriores, política interior, presidencia, alta dirección del Estado y los gastos de la monarquía superan el 10% del total. Si Canarias fuera un Estado independiente, supuestamente, destinaría para estos gastos, obviamente menos los asignados al monarca y su familia, la misma cantidad o menos de lo que paga actualmente. Que quede claro que no nos regalan la defensa, ni la seguridad, ni el servicio exterior, ni ningún otro de los servicios que actualmente recibimos los canarios por parte del Estado español. Por otra parte, el Estado ingresa dinero de los canarios por otros conceptos como multas y sanciones administrativas, loterías, trámites de documentación, identidad, tráfico, etc., y otros muchos conceptos. Por poner algunos ejemplos,
en loterías, ingresa de los Canarios y Canarias una media de más de 200 millones de euros al año, descontando ya los premios obtenidos. Solo en multas de tráfico, la recaudación media anual en las islas ronda los 10 millones de euros. También los aeropuertos canarios le generan beneficios al Estado, pues en el archipiélago se registran el 15% de todos los movimientos de transporte aéreo y el 17% del número de pasajeros. Canarias tiene más tráfico aéreo que Portugal. Los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife Norte se sitúan entre los 15 primeros, tanto en operaciones aéreas como en tráfico de pasajeros o de mercancías. De estos 5 aeropuertos, 4 están entre los rentables para el Estado, solo 10 de 47. Los beneficios obtenidos superan los 30 millones de euros anuales ya descontadas las inversiones realizadas. También obtiene dividendos de la actividad en los puertos canarios. Entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, tan solo en 2010 y 2011, el Estado recaudó más de 20 millones de euros. Por último, el balance de la recaudación de la seguridad social en Canarias es, y ha sido durante décadas, claramente favorable al Estado. Así, Canarias ha aportado en el periodo 2002 a 2008, 7.860 millones de euros más de lo que ha recibido. ¿Calculamos durante 20 años atrás? En 2011, en plena crisis económica, Canarias entregó 637 millones de euros más de lo que recibió a la Caja Única de la Seguridad Social. Y aunque, como hemos visto, los canarios aportamos más al Estado de lo que recibimos de él en concepto de impuestos, no es esa la mayor aportación canaria a las cuentas estatales. Los canarios somos el sexto cliente de España con un montante de venta de aproximadamente el balance de la recaudación de la seguridad social en Canarias es favorable al Estado. Así, solo por este concepto, Canarias ha aportado en el periodo 2002 a 2008, 7.860 millones de euros más de lo que ha recibido. 10.000 millones de euros anuales. En el decenio 2000 a 2009, Canarias ha importado productos españoles por valor de 91.000 millones de euros, con lo que eso supone en generación de trabajo, impuestos y riqueza para su país. Somos un mercado cautivo y un mercado muy rentable. Con poco más de 2 millones de personas y el turismo, consumimos más productos españoles que países como Holanda, Marruecos, Turquía, Suiza o como Estados Unidos, China, Rusia y Brasil juntos. ¿Quién mantiene a quién? ¿Qué le debemos a España? Al pueblo canario siempre se nos ha hecho creer que vivimos en deuda permanente con España, que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos, y que ésta nos mantiene por generosidad. La realidad es justamente al contrario. No solo no le debemos a España absolutamente nada, sino que es el Estado español quien, desde hace siglos, está en deuda con Canarias por robo y explotación incontrolada. De ahí que algunos independentistas, además de la soberanía de nuestro país, exijan, por elemental justicia, una indemnización de España a nuestro país por el daño infligido a esta tierra, humanitarios, culturales, paisajísticos, económicos, etc. Históricamente, Canarias no ha significado para España otra cosa que una fuente de donde obtener beneficios económicos. Y, partiendo de esa base, comenzó en el siglo XV la relación entre España y Canarias, mediante una invasión militar, nos arrebataron nuestra tierra para su explotación colonial y caciquil, nos sometieron y nos esclavizaron. Canarias significaba, y sigue significando, una fuente de ingresos, recursos y mano de obra barata. Es este tipo de relación con España y sus ansias de máxima explotación económica de nuestro país es lo que ha provocado que en Canarias se haya sufrido grandes problemas sociales y económicos. Si a esto se le añade la característica de un territorio insular y sus propios condicionantes, espacio limitado, escasez de agua, etc., da como resultado la ruptura de equilibrios con las consiguientes catástrofes
España nunca ha tenido interés por el desarrollo económico de Canarias. Y cuando lo ha tenido, ha sido como consecuencia de esa política de explotación. Si en los siglos pasados, la explotación económica de Canarias se basaba en los monocultivos agrícolas, en la actualidad se basa en el turismo mal gestionado y la consecuente especulación de la construcción, con una agresión dramática a nuestro paisaje. Si se ha dotado de infraestructuras a Canarias es para favorecer esa explotación económica. No fue hasta los años 70 y el boom turístico cuando se realizaron grandes infraestructuras, autopistas, carreteras, etc., no para mayor comodidad de los canarios, sino para mejorar las comodidades y transporte interinsular y así favorecer el atractivo turístico del destino para el visitante y generar mayores ingresos. Además, España ha utilizado a Canarias como lugar de despojos y destierros. Desde casos conocidos como Miguel de Unamuno, desterrado en Fuerteventura. Miguel de Unamuno, hasta funcionarios incómodos, como el caso del general Franco, que eran destinados a Canarias, aprovechando la lejanía colonial. A modo de reflexión, nos gustaría acabar este capítulo de deuda histórica con un dato relativo a las infraestructuras y formación del pueblo canario. La Universidad de La Laguna, como ente independiente, fue fundada en 1960, en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se fundó en el año 1989. Sin embargo, universidades españolas como Madrid y Salamanca datan del siglo XIII. En contra de lo que se le ha hecho creer al pueblo canario, no solo no le debemos nada a España, sino que España es quien ha explotado durante siglos a Canarias, a cambio de exprimir los recursos, el paisaje y la población. Ahora somos ultraperiféricos. A lo largo de la historia los países colonialistas han utilizado distintos términos para denominar sus posesiones. Estas expresiones no son más que eufemismos que pretenden evitar la utilización del término más claro y adecuado, colonia. La Unión Europea incluyó dentro de sus tratados, no fue hasta los años 70. Y el boom turístico, cuando se realizaron grandes infraestructuras, no para mayor comodidad de los canarios, sino para favorecer al turismo y generar mayores ingresos. Se trata de territorios geográficamente alejados, que son administrados políticamente desde miles de kilómetros de distancia. Entre estos territorios nos encontramos con las colonias francesas de Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión, o con la última colonia española, Canarias. La atribución de la condición de región ultraperiférica en territorios como el Canario es un hecho relativamente nuevo, pero no es nuevo el interés de España y los países miembros de la Unión Europea de esconder la verdadera condición de estos territorios, para dotarlos de un calificativo bajo el que se pretende denominar en base a un matiz de lejanía en lugar de estatus político. Además, la ultraperiferia es deñida respecto a un centro que se encuentra a miles de kilómetros. Se trata de una contradicción que intenta minimizar los verdaderos efectos económicos y sociales que se producen de la dependencia de un territorio lejano y en nuestro caso además fragmentado, y que evidentemente no tienen nada que ver con la potencia que lo administra política y económicamente. Igualmente, si la lejanía constituye un elemento que penaliza el desarrollo de los territorios ultraperiféricos, ¿por qué mantenerlos y alimentarlos en base a un régimen específico? Esta es la clave de las RUP, regiones ultraperiféricas. Si vamos a un diccionario y leemos lo que define a una colonia, nos encontramos con que es un territorio alejado de la metrópoli que lo hizo suyo y que se rige por leyes especiales. Las RUP son territorios alejados de las metrópolis europeas que las controlan, y tenemos leyes especiales. En Canarias, la lista es interminable, IJIC, REA, ZS, REF. Por lo tanto, que seamos ultraperiféricos viene a significar básicamente que por un lado estamos muy lejos del país que nos controla, y por otro lado que dado que somos un territorio diferenciado necesitan dotarnos de una serie de elementos para mantenernos contentos, o más bien callados, aunque las consecuencias sean más que nefastas para Canarias, puesto que este tipo de situaciones propicia a la larga problemas estructurales como una alta dependencia en todos los ámbitos, una nefasta
política que antepone las subvenciones al desarrollo o una tendencia a los monocultivos, situación que se repite en todas las regiones ultraperiféricas y que evidentemente es una tónica habitual en las colonias.